Todo comenzó en la ciudad de Lintian, donde un muchacho estaba sentado en una banca, con la mirada perdida como si tuviera un momento de arrepentimiento. De repente notó un extraño resplandor rojo en el cielo, que pronto se convirtió en un monstruo enorme que empezó a causar destrucción en la ciudad. La gente corría despavorida mientras aquel joven, con la mente lenta y confundida, comprendía demasiado tarde que se trataba de una criatura de nivel desastroso que esparcía muerte y desesperación. A pesar de que alguien lo llamaba desde su celular, él no apartó la vista del monstruo. Sabía que no podía morir ahí, justo el día en que por fin iba a ver a su novia después de 3 años. Pero la bestia no tuvo piedad y lo carbonizó con un ataque. En sus últimos instantes, yacía quemado en la orilla, lamentando no haberla visto, mientras algo se le escapaba de la mano y caía al agua. Todo se remontaba tiempo atrás, cuando los rumores sobre invasiones alienígenas comenzaron. En 1934, un dragón gigantesco apareció en el norte del mar de Don Juan, pero su cuerpo desapareció misteriosamente. En 1947, surgieron cangrejos enormes, esta vez dejando muchas víctimas y testigos. Y hace algunos años, un monstruo marino emergió junto a una luna roja, pero, al igual que antes, desapareció al día siguiente. En la costa, 2 hombres conversaban sobre cómo la antigua ciudad de Lintian había sido destruida por esas criaturas, pensando que deberían escapar antes de que apareciera la siguiente. Su ruido despertó a un pez dormido en el agua. Al abrir los ojos, el animal vio sus aletas y quedó sorprendido al notar que se había convertido en una carpa. Era el mismo chico de antes, ahora transformado en un pez diminuto. Al mirarse en un reflejo recordó su muerte a manos del monstruo, e incluso pensó en aquella persona que había quedado atrás. Decidió nadar y explorar su nueva forma. Pero pronto vio, reflejados en el agua, a varios cangrejos que iban directo hacia él. Logró esquivarlos unos segundos, hasta que peces más grandes aparecieron y comenzaron a devorarse entre sí. Él, aprovechando la oportunidad, se escondió dentro de una lata oxidada. Ahí entendió lo difícil que era sobrevivir en ese mar lleno de depredadores. En ese momento apareció una ventana de sistema que le notificaba que su modo de nivel había sido activado. Con ello, una figura con forma de sirena se presentó como su guía, llevándose toda su atención. Sin darle tiempo a reaccionar, lo tomó y lo llevó a aguas menos profundas, lejos de esa zona de pesadillas. Ella le mostró sus estadísticas, su nombre era Lin Hao, y no era más que una carpa negra de nivel bajo. Al preguntarse cómo subir de nivel, ella le indicó que debía empezar a comer. Lin encontró una miga de pan, la devoró y obtuvo 0.1 puntos de evolución. No era mucho, pero entendió que debía continuar. Pasó todo el día alimentándose hasta caer rendido en una roca, pero al despertar, una notificación le informó que solo había ganado 5 puntos. La sirena lo miraba con cierta decepción por el esfuerzo inútil. De pronto, más migas de pan cayeron desde la superficie. Lin corrió a comerlas y obtuvo 0.5 puntos. Entonces pensó, ¿quién estaría arrojando comida a esas horas? La curiosidad lo empujó a subir. Allí vio a una mujer que lanzaba migas al agua mientras sostenía un reloj de bolsillo y lloraba. Dentro del reloj había una foto de ella y Lin juntos. Ella, con el corazón destrozado, murmuraba que habían estado tan cerca de encontrarse otra vez, recordando la promesa de que él la esperaría. El reloj resbaló de sus manos y cayó al mar, hundiéndose en la oscuridad. Un hombre la llamó por detrás, dirigiéndose a ella como Capitana Luo, recordándole que era hora de irse. Ella, conteniendo las lágrimas, prometió mantenerse fuerte y juró que, cuando todo terminara, lo encontraría otra vez. Mientras tanto, Lin miraba el reloj hundiéndose y reconoció con asombro la foto de los dos. Lleno de desesperación, intentó nadar hacia la superficie, pero ya era demasiado tarde, ella se había marchado. El dolor lo consumió, entendiendo que ni siquiera podía hablarle. Recordó el reloj, pero ya había caído en las profundidades, donde él no tenía fuerzas para llegar. Esa impotencia lo llenó de rabia. Decidido a no rendirse, comenzó a atacar peces más pequeños, subiendo de nivel con rapidez. La sirena observaba con asombro su determinación. Finalmente, una nueva notificación apareció, había acumulado suficientes puntos para evolucionar y se le preguntaba si quería hacerlo. Lin aceptó sin dudar. Una oleada de poder recorrió su cuerpo. Al abrir los ojos, vio a la sirena frente a él, sorprendida de lo mucho que había tardado. Lin ahora era más grande y fuerte, aunque seguía siendo un pez. Sus estadísticas le mostraban que había alcanzado el nivel 3 y adquirido 2 habilidades nuevas. Una de ellas le otorgaba resistencia temporal en sus escamas. Impresionado y con ganas de probarlo, agitó su cola contra unos depredadores cercanos.
Funcionó, y usando una combinación de sus habilidades, incluso logró alejar a un gran pez cazador. En ese momento, recibió una misión con dos opciones, una normal que requería devorar 100 camarones y otra difícil donde debía derrotar a una criatura mutada. Curioso, Lin pensó si toda esa caza tenía realmente un propósito o un objetivo final. Ante esto, la sirena insinuó que existían recompensas mucho más grandes que las simples misiones. Cuando Lin reflexionó más, incluso se mencionó la posibilidad de que pudiera volver a ser humano. Al escuchar eso, Lin decidió que recuperaría el reloj de bolsillo. Con determinación, se lanzó hacia las profundidades del mar. Al acercarse sigilosamente, quedó en shock al darse cuenta de que un enorme monstruo anguila descansaba justo al lado del objeto. La visión lo aterrorizó, recordándole el encuentro que tuvo en la ciudad de Lintian. Sumido en la desesperación, la sirena lo arrastró de vuelta. Mientras era llevado, el joven se sintió sin esperanza, recordando los viejos tiempos con su amada, cuando ella le preparaba fideos y le mostraba cariño. Ahora, ella ya no estaba. Perdido en sus pensamientos, la sirena lo notó, pero él lo disimuló. Aún así, ella creó una burbuja y le indicó que debía esforzarse más por lo que deseaba. Como lo único que deseaba era estar con su amada, el joven volvió a llenarse de motivación. Retomó la caza y se sorprendió al encontrar grandes caracoles. Sin embargo, cuando intentó comerlos, no pudo romper las duras conchas. Frustrado, recordó la enorme anguila que protegía el reloj y se preguntó cuánto faltaba para su próxima evolución. Mientras tanto, cerca de la costa en la ciudad de Dongchuan, Luo, la novia de Lin, llegó en un vehículo militar. Afuera, uno de sus compañeros quedó impactado al ver un monstruo marino gigantesco arrastrado a la orilla. Los científicos estaban confundidos, pero Luo saltó del vehículo y ordenó evacuar, advirtiendo que la criatura podía explotar en cualquier momento. Recordó un incidente anterior, cuando el cuerpo de otra criatura explotó en la playa debido a gases de descomposición, un hecho que además estaba relacionado con una de las armas biológicas más peligrosas del mundo. Colocándose guantes y una máscara, ordenó preparar un tubo de ventilación. Luego abrió la piel del monstruo e insertó un conducto de prueba en su interior. Sin embargo, para sorpresa de todos, los datos regresaron con errores. Alarmada, Luo ordenó huir. Apenas lograron correr unos pasos antes de que el monstruo explotara, esparciendo sangre por todas partes. Bajo el agua, Lin seguía ocupado devorando camarones crujientes. Aunque daban pocos puntos de evolución, eran mejores que los peces pequeños y le ayudaron a terminar su misión. Al completar la tarea, apareció una ventana del sistema que confirmaba el logro y le entregaba un cofre de recompensa. La sirena, sorprendida, pidió permiso para abrirlo, y Lin aceptó. Para su sorpresa, obtuvo varias mejoras entre las que pudo elegir y escogió dientes afilados como cuchillas. En cuanto lo seleccionó, la sirena le pidió que lo mostrara. Como todas las mejoras eran al azar, incluso para el sistema era emocionante ver el resultado. Entonces, Lin sintió un picor intenso en su boca y para su asombro, mordió una concha de caracol y la rompió de un solo bocado. Después quiso la opinión de la sirena, pero ella no tuvo nada que decir. Así que continuó cazando peces, aunque descubrió que el sabor era desagradable. Pensando en las criaturas mutadas, se preguntó si realmente habitaban esas aguas o si las misiones eran generadas al azar. A pesar de estar conectada al sistema, la sirena no tenía respuestas, lo que hizo dudar a Lin de si esas criaturas existían en los mismos mares. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, sintió que alguien lo observaba. Al mirar, no vio nada. En ese momento, dos hombres liberaron al agua una enorme cantidad de peces pleco. Lin los notó, pero antes de cuestionarse qué ocurría, una figura gigante pasó velozmente frente a él, era la monstruosa anguila, lanzándose directo hacia los plecos. El sistema de Lin empezó a emitir advertencias de alto peligro, instándolo a prepararse para luchar. Al ver a la anguila sumergirse contra la horda de plecos, lo consideró una oportunidad perfecta para atacar. La criatura ahora tenía un rival de igual fuerza, y mientras ambos combatían, Lin pensaba aprovechar como tercer participante. Mientras observaba, un pequeño pleco se acercó por detrás, y él lo devoró rápidamente. Aunque fue difícil de tragar, quedó impactado al descubrir que valía 10 puntos de evolución, lo que parecía un buen intercambio. Sin embargo, mientras seguía comiendo, la anguila derrotó al último pleco y finalmente fijó su mirada monstruosa en él. Lin trató de mantener la calma y notó una herida en el cuerpo de la anguila. Cuando ésta se lanzó contra él, esquivó y se ocultó entre unas rocas. Molesta, la anguila golpeó con fuerza, intentando sacarlo, mientras Lin esperaba que perdiera el interés y se alejara.
Sin embargo, los golpes no cesaron y comprendió que debía actuar antes de ser aplastado. Desesperado, corrió por su vida, pero la anguila logró atraparlo con su lengua. Pensó que sería su final, y en un último intento liberó su habilidad ofensiva mientras recordaba a su amada. En la costa, su amada apenas consiguió escapar de la explosión, protegida por un asistente que la cubrió del derrumbe. Cuando todo se calmó, agradeció, pero quedó paralizada al ver que el monstruo había dejado huevos esparcidos por la playa. Ordenó traer armas y refuerzos, declarando que no podían permitir que esas criaturas regresaran al mar. Cuando llegó el ejército, comenzaron a destruir los huevos con disparos. Mientras todo ocurría, el compañero de Luo no dejaba de admirarla por su inteligencia y fuerza. Dentro del estómago de la anguila, Lin usó sus cristales para ver alrededor. Sabía que debía salir rápido si quería sobrevivir y recordó la herida en el lomo del monstruo. El problema era encontrarla antes de ser digerido. Por suerte, confiaba en sus habilidades y pronto localizó la herida. Para su sorpresa, ya estaba sanando, pues la criatura había estado alimentándose de algas. Identificando el punto exacto, activó su hechizo de escamas endurecidas y se lanzó contra él. Con esa fuerza, logró abrirse paso fuera del cuerpo de la anguila, que gritó de dolor y se retiró a las profundidades. Al mirar atrás, Lin entendió que, si no lo hubiese logrado, habría terminado convertido en desecho. Recuperando el aliento, preguntó a la sirena si existía algún portal en las profundidades, pues todas esas criaturas gigantes parecían salir de allí. Ella tampoco lo sabía. Dejando el misterio para después, se concentró en los flecos pequeños que quedaban y los eliminó rápido. Aunque sabían horrible, consiguió reunir suficientes puntos para su siguiente evolución y la aceptó. Al revisar su estado, vio que ahora estaba en nivel 4, con nuevas habilidades y hasta un poder divino pasivo. La sirena se sorprendió igual con esas mejoras. Para probarlas, Lin comenzó a morder metal y otras cosas duras como si nada. Aún con ese poder, se sentía desanimado, pues seguía siendo pequeño frente a la enorme anguila. De pronto, el sistema actualizó sus misiones, agregando algunas normales y manteniéndola difícil. Al leerlas, Lin eligió la de 100 plecos. Mientras los devoraba, se sorprendió al encontrar una concha vacía con un extraño gusano dentro. Al observarlo, uno de esos gusanos salió disparado y atacó a un pez cercano, clavándose en su ojo y derrotándolo al instante. Lin quedó incrédulo al ver que parecía estar comiéndose el cerebro del pez. Con curiosidad pensó si podía comerlo, y la sirena solo le indicó que lo intentara. Pero cuando fue a morderlo, el gusano se escapó, dejándolo molesto. Esto lo hizo sospechar que esas cosas venían de aguas profundas, porque no parecían normales. Lin sabía que incluso en aguas poco profundas apenas lograba sobrevivir, así que descender más sería demasiado peligroso por ahora. Viéndolo distraído, la sirena lo devolvió a la realidad, y él siguió cazando para subir de nivel y así poder recuperar el relicario. En la orilla, un barco misterioso apareció varado. Dentro había un cadáver, pero la forma de su muerte resultaba extraña. La policía interrogó al único sobreviviente, quien contó que fueron atacados por peces locha. Los agentes no le creyeron del todo, pero el hombre, aterrado, insistió que esas lochas devoraron a sus compañeros y él quedó paralizado por el miedo. Sin embargo, los policías notaron algo raro. Al inicio él habló de varias víctimas, pero solo encontraron a un chico en la embarcación. Ese detalle lo quebró por completo, y comenzó a gritar como un loco, asegurando que no lo escuchaban, que esa cosa ya había sido llevada por ellos. Su pánico era tan real que la policía, inquieta, decidió escalar el caso y contactar al Grupo Dragón, pues parecía de su competencia. Poco después, llegó Luo, investigadora del grupo, y encontró una concha vacía. Preguntó al sobreviviente dónde la hallaron, y él dijo que en la zona restringida de la costa. Luego lo cuestionó sobre los cuerpos desaparecidos, y la policía explicó que seguían bajo investigación tras hallar un rastro de sangre que se perdía en el mar. Al oír esto, Luo dedujo que la criatura mutada del otro día pudo haber estado infestada por esas lochas, ya que su cuerpo estaba lleno de huevos. Rápidamente llamó a su asistente, informándole que el capullo que buscaban quizá ya estaba en la ciudad y ordenó comenzar la búsqueda de inmediato. Luego pidió al sobreviviente que la llevara al lago donde ocurrió todo. Mientras tanto, en aguas poco profundas, Lin terminó de comer tras devorar una gran cantidad de plecos. Cuando la sirena le preguntó por qué comía tantos, él pensó que eran especies invasoras, así que en realidad estaba ayudando al lugar al eliminarlos. Justo entonces revisó su evolución y vio que estaba lista. Al mirar sus habilidades, se confundió con una que mejoraba la fortuna, preguntándose qué efecto podía tener.
También notó que las misiones se reiniciaban cada día, y ahora debía devorar 10 criaturas mutadas. El problema era dónde encontrarlas. Recordó a las lochas que había visto antes y no entendía qué hacían allí, tal vez se habían mezclado con los plecos. Por ahora, apartó la idea y siguió subiendo de nivel. Al aceptar la evolución, su estado mostró que ya estaba en nivel 7 y que sus poderes divinos habían aumentado a nivel 3. Además, obtuvo una habilidad de camuflaje que le permitía mezclarse con el entorno. Para probarla, nadó entre otros peces y descubrió que su poder divino pasivo, que mencionaba elevar a otros en un área, era en realidad una especie de aura que los fortalecía. Afuera, mientras los peces nadaban en círculos, una niña emocionada lo señaló a su madre. Pero pronto notó el cierre de seguridad en la zona, con anuncios pidiendo a los civiles retirarse. El ejército rodeó el estanque y arrojó dispositivos redondos de detección al agua. Al hundirse, Lin los observó confundido. Cuando comenzaron a brillar, comprendió que buscaban algo. Para su sorpresa, las luces se volvieron rojas. Afuera, las computadoras de los científicos emitieron alertas de criatura mutada detectada. Lin recibió la misma advertencia, había sido descubierto. Sin perder tiempo, buzos especializados con trajes completos y arpones saltaron al estanque. Otra alarma indicó que Lin había sido marcado como mutante y debía huir. Viendo la amenaza y a los buzos acercarse, Lin decidió sumergirse, aún sabiendo el riesgo de las aguas profundas, en lugar de esperar allí la muerte. Al descender, se sorprendió al notar que no era tan malo como pensaba. Sin embargo, el sistema le insistía ir más abajo, algo que Lin rechazó, preguntándose por qué la sirena del sistema actuaba tan hostil de repente. En su lugar, el sistema lo empujaba hacia la casa, pues parecía que ya lo esperaban. Entonces vio a los mismos peces extraños de antes devorando a uno mucho más grande justo ante sus ojos. La escena le provocó escalofríos, pero también una idea. Usando su hechizo de sigilo, realizó un ataque sorpresa. Para su alivio, funcionó y logró derrotar a uno. Para su sorpresa, esa sola muerte completó la misión de cazar 10 criaturas mutadas. Como recompensa, recibió un cofre con una habilidad llamada escamas de hierro negro. Sin aviso, sus escamas comenzaron a transformarse en hierro. Aunque la sensación era incómoda, Lin se alegró porque era su primera transformación. Puede que la habilidad no fuera la más fuerte, pero sabía que aumentaría mucho su defensa. Mientras disfrutaba su victoria, una extraña sensación lo recorrió, la mirada de alguien clavada en su espalda. Al girar, vio a la enorme anguila monstruosa de antes salir de su escondite y lanzarse directo hacia él. Sin dudar, huyó, mientras las alertas del sistema avisaban que el enemigo era un poco más fuerte que él. Pero al escuchar que solo tenía una ligera ventaja, Lin decidió enfrentarla. Si la anguila quería pelea, entonces él demostraría quién era el verdadero señor de las profundidades. El monstruo avanzó con la boca abierta y Lin activó sus escamas de hierro al instante. La anguila mordió, pero retrocedió adolorida al ver que sus colmillos se rompían contra la superficie dura como acero. Aprovechando la oportunidad, Lin golpeó con su cola en su rostro, dejando un gran chichón. A pesar del impacto, la anguila no se retiró y volvió a lanzarse. Lin esquivó y contraatacó con una mordida feroz. Cuando la criatura intentó atacar de nuevo, Lin endureció sus escamas como hierro una vez más. Esta vez, la anguila dudó e intentó escapar rápidamente, pero él no pensaba dejarla huir tan fácil. Se aferró a su cuerpo, hundió sus dientes y arrancó un pedazo de carne, haciendo que el monstruo soltara un grito de dolor. En su desesperación, la anguila trató de enredar su lengua alrededor de él. Sin embargo, el cuerpo fortalecido de Lin era demasiado resistente. Con pura fuerza bruta, se abrió paso dentro de su boca, destrozando sus entrañas como una bestia salvaje. Momentos después, salió disparado del cuerpo del monstruo como un proyectil, dejando a la enorme anguila desplomada y sin vida en el agua. Una ventana de notificación apareció, anunciando que había derrotado a la serpiente mutante de puntos rojos. Lin apenas lo notó, ocupado en desgarrar la carne de la anguila, decidido a quedarse con todo lo que era suyo. Poco después, otra notificación indicó que había ganado 500 puntos de evolución al consumir la carne mutante. La enorme cantidad lo dejó sorprendido, hasta que el sistema, en forma de sirena, explicó que se debía a que había vencido a una criatura de nivel superior, lo que le otorgaba ganancias inesperadas. Antes de que pudiera asimilarlo, la sirena tocó su cristal, que se iluminó de repente mientras una energía poderosa recorría su cuerpo. Su visión se nubló, sus sentidos giraron, y cuando abrió los ojos, quedó impactado al verse ya no como pez, sino de pie en un cuerpo humano musculoso y completamente desnudo.
Al mirar sus manos, comprendió con asombro que estaba realmente en forma humana. Lleno de emoción, se aferró a la sirena, pero ella le informó que la transformación era temporal. Ella explicó que en su esencia seguía siendo un pez y que ese cuerpo no le daba habilidades de combate ni le permitía hablar con otros, salvo con ella. Aún así, Lin se preguntaba si podría caminar en tierra. El sistema confirmó que sí, pero le advirtió que parecía un hombre salido de una película de Tarzán y que sin ropa adecuada podía ser arrestado por exhibición indebida. Solo con un taparrabos de algas, Lin miró con cautela fuera del estanque y vio un pequeño cuarto de almacenamiento cercano, un lugar poco visitado y usado para objetos perdidos. Aprovechó la oportunidad, entró, buscó ropa y se vistió. Guardando el reloj de bolsillo, salió con la apariencia de un mensajero vestido de forma extraña. Mientras avanzaba, Lin se topó con personal militar cerca del estanque. Los guardias lo detuvieron de inmediato por desobedecer las órdenes de evacuación. En ese momento, Lin notó al asistente de Luo hablando con los soldados por teléfono, pidiendo permiso para que la líder del equipo de investigación, Luo, pudiera entrar tras olvidar su identificación. Al escuchar su nombre, Lin comprendió que se trataba de su persona importante y trató de acercarse de inmediato. Los guardias lo sujetaron, mientras el asistente lo miraba intrigado por su aparición en un área tan restringida. Al señalar el reloj de bolsillo, los guardias notaron que no podía hablar. El asistente tomó el reloj pensando al principio que era para él, pero al abrirlo descubrió que pertenecía a la líder Luo. Aunque confundido, no reconoció el rostro de Lin y solo le preguntó si conocía a Luo. Al no recibir respuesta, le aseguró que entregaría el reloj personalmente y le ordenó volver a casa. Antes de que Lin pudiera reaccionar, Luo llegó al lugar, pidiendo novedades sobre la evacuación. Al verla, Lin bajó la visera de su gorra, consciente de que no podía hablar y temiendo que su forma temporal desapareciera en cualquier momento. Durante la conversación, el asistente entregó el reloj a Luo. Al mirarlo, la joven quedó conmocionada. Cuando preguntó apresurada quién se lo había dado, el asistente señaló detrás de él, pero Lin ya había desaparecido. Sin explicación, pensó que era un turista y volvió a sus labores. Sin embargo, en su interior, Luo no podía dejar de sospechar que aquel hombre podía ser Lin y que aún estuviera vivo. Oculto entre los arbustos, Lin observaba todo en silencio. Se prometió que algún día le contaría toda la verdad. En ese instante, el sistema le advirtió que la transformación estaba por terminar. Sin más opción, se quitó la ropa prestada y se lanzó de nuevo al agua. La experiencia lo dejó inquieto. Si podía tomar forma humana, quizá también podría transformarse en otras criaturas. Recordando al monstruo que lo había matado una vez, se juró que debía volverse más fuerte, entrenar con disciplina y descubrir la verdad detrás de la pesadilla que lo atormentaba. Mientras tanto, en la torre del centro de investigación de la ciudad, Luo presentó una solicitud que atrajo la atención del investigador principal Yang. Preocupado, él le pidió que lo pensara mejor, advirtiendo que la inyección del virus experimental era muy peligrosa y que, como investigadora, no debía exponerse a tal riesgo. Pero Luo se mantuvo firme y aseguró que ya lo había meditado. Su verdadero deseo era unirse al equipo de acción. Yang sabía que lo hacía por Lin y le recordó que el mundo enfrentaba una amenaza de nivel catastrófico, no era momento para sentimientos personales. Ella respondió que no se trataba solo de eso, sino de poder avanzar en el estudio de criaturas mutantes, ya que su equipo siempre llegaba tarde al lugar de los hechos. A regañadientes, Yang aceptó su decisión. De vuelta en el agua, Lin, aburrido, decidió ir hacia zonas más profundas al no encontrar nada interesante para comer cerca. La sirena del sistema le advirtió del peligro, pues podían existir criaturas desconocidas en lo profundo. Lin aceptó la lógica, pero aún así se lanzó hacia abajo, convencido de que no lo sabría si no lo intentaba. Además, si todo salía mal, siempre podía huir. En las profundidades del lago se escondía un mundo desconocido. Un túnel oscuro dividía dos reinos distintos y afuera rondaban criaturas extrañas con ojos rojos brillantes. Lin se ocultó detrás de una roca, protegiéndose con una hoja mientras masticaba una pata de cangrejo. Aunque tuvo la tentación de explorar, optó por retirarse con cautela. De pronto, el sistema le notificó que tenía puntos suficientes para evolucionar. Aceptó y su cuerpo brilló, sus escamas resplandecieron y sus ojos se iluminaron. La transformación le otorgó visión mágica y nuevos atributos. Su raza seguía siendo carpa negra, pero ahora estaba en nivel 8, medía 1,5 metros, pesaba 46 kilos y tenía habilidades como camuflaje, escamas de fuego, mordida fuerte y golpe de cola. Su evolución también desbloqueó un mapa del mundo cercano,
que mostraba la ciudad, los ríos y una cascada cerca de una planta química. Dudó de su utilidad, pero descubrió que podía teletransportarse durante 1 hora diaria. Al principio vaciló, pero decidió probar. Su cuerpo comenzó a deshacerse en píxeles luminosos que fueron absorbidos por el mapa. En el siguiente instante apareció en un nuevo lugar. Emocionado, Lin exploró su entorno. Bancos de peces nadaban cerca, convirtiendo el lugar en un festín ilimitado. Derribó a cada presa con facilidad. Mientras devoraba una carpa de hierba, se sorprendió al obtener 90 puntos de evolución, mucho más que lo recibido de peces carroñeros, equivalente a 3 de ellos. Eso lo hizo pensar en lo miserable que había sido su vida en la ciudad, donde cada día solo había caracoles o peces carroñeros. En cambio, aquí parecía un verdadero paraíso. Sin embargo, con todo lo bueno siempre venía un peligro oculto. De pronto, una criatura enorme, con forma de serpiente, se deslizó detrás de él. Lin la notó enseguida y dudó si se trataba de una serpiente o de otra cosa. Cuando la criatura comenzó a acechar, alcanzó a ver su rostro, y para su sorpresa era un pez gato, pero no cualquiera, sino uno de 2 metros de largo. Eso ya era extraño, pero lo más inquietante fue que el sistema no había emitido ninguna alarma. Eso lo hizo sospechar que la criatura tenía el mismo nivel de combate que él, o quizá incluso más débil. Fuera lo que fuera, decidió que valía la pena enfrentarlo, con la esperanza de subir de nivel. Lin aprovechó la oportunidad y se lanzó al ataque, pero sus dientes resbalaron en la piel viscosa del pez gato. La criatura contraatacó con un coletazo que lo lanzó hacia atrás. El golpe apenas le dolió, y sin rendirse, Lin activó sus escamas de fuego y arremetió con furia. Su cuerpo comenzó a chisporrotear con fuego y electricidad mientras embestía al pez gigante, estrellándolo contra el fondo del lago. El monstruo respondió con una mordida, pero sus fauces se incendiaron y tuvo que retroceder. Lin presionó el ataque, obligándolo a retroceder aún más. Sin embargo, antes de poder terminar la pelea, el tiempo de su teletransporte se agotó. Mientras desaparecía, sus ojos captaron una visión aterradora, un ojo ensangrentado y una figura blanca con ojos rojos brillantes en un bosque desolado. Aquella imagen le recordó a la criatura monstruosa de la ciudad, llenándolo de una inquietud profunda al pensar que la ciudad podía estar en peligro otra vez. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado de regreso al lago de la ciudad, todavía con esa sensación desagradable en el cuerpo. La imagen de la figura blanca y el ojo rojo ardía en su mente. Sabía que no podía estar equivocado, había algo demasiado familiar en esa presencia. Al notar su preocupación, la sirena del sistema le sugirió regresar para comprobarlo. Pero el problema era cómo hacerlo. Con un gesto, ella creó 2 burbujas luminosas frente a él, una mostraba su forma humana y la otra su forma de pez. Tenía 2 opciones, esperar hasta el día siguiente para volver a teletransportarse y tener otra oportunidad, o nadar ahora hacia el río a 5 kilómetros de distancia, sabiendo que su fuerza no le alcanzaría y regresaría a ser una simple carpa antes de llegar. Recordando a la criatura, Lin no dudó y tocó la burbuja de su forma humana. Así, nadó hasta la superficie, donde encontró a Luo con su asistente hablando sobre su partida. Según ella, se marcharía al día siguiente después de terminar algunos asuntos. Al escuchar eso, Lin quedó confundido. Mientras tanto, el asistente decía que ya sabía que Luo no era del tipo que se quedaba encerrada en un laboratorio diseccionando criaturas mutantes. Ella admitió que al principio se sintió emocionada al unirse al equipo, pero tras descubrir los secretos, sus intenciones cambiaron. El asistente, encendiendo un cigarrillo, opinó que aunque las criaturas mutantes fueran un gran peligro para la seguridad, el virus GT que llevaban quizá no era del todo inútil. Lu estuvo de acuerdo, señalando que los miembros del equipo de acción eran inyectados con ese virus para aumentar su fuerza y habilidades, y que si querían superar sus límites, simplemente aumentaban la dosis. Con respeto, el hombre se despidió deseando verla a salvo, y ella le respondió que lo estaría, porque alguien la estaba esperando. Mientras ellos se separaban, Lin también se fue y, tomando su forma humana, inició una misión en sigilo. Corriendo por el bosque, recordó las palabras de Luo sobre unirse al equipo dragón para investigar a las criaturas mutantes, y ahora estaban por iniciar una misión peligrosa. Al darse cuenta, Lin se preguntó si él también llevaba ese virus, pero la sirena del sistema solo le recordó que le quedaban 40 minutos en su forma humana. Con eso en mente, aceleró el paso hasta llegar al agua. Tomó un respiro, consciente de que había tardado demasiado, y se lanzó al agua, recuperando su forma de pez. Allí comenzó a devorar peces adultos de distintos tipos, acumulando puntos de evolución con rapidez. Muy pronto,
los peces desaparecieron, lo que lo hizo sospechar que había un depredador mayor cerca. De repente, notó que el agua se enturbiaba, y antes de poder revisarlo, el gran pez gato de antes intentó atraparlo con sus fauces. Lynn escapó por un pelo, pero enseguida sintió una intención asesina oscura proveniente de ese pez. Convencido de que algo andaba mal con él, pensó que quizás guardaba un rencor. Preparó su hechizo y cargó directo contra él. Al acercarse, lanzó un fuerte coletazo que golpeó al pez gato en la cara. Aturdido, el monstruo quedó vulnerable y Lynn aprovechó para morderlo con fuerza, desgarrando su carne y haciendo que chillara de dolor. Mientras masticaba los trozos, pensó que en realidad sabía bastante bien y se preguntó si hubiera sido más fácil derrotarlo sin toda esa baba resbalosa. También se preguntó por qué se había vuelto tan agresivo tan de repente y cuántos puntos ganaría al final. Tras luchar con todo, Lynn obtuvo 3000 puntos de evolución, subió al nivel 9 y evolucionó a carpa negra de escamas de fuego. Justo cuando comenzaba a emocionarse, escuchó voces en la superficie hablando de electrocutar peces. Curioso, nadó hacia arriba y vio a 3 hombres sospechosos preparando un equipo de pesca eléctrica para atrapar con facilidad. A Lynn le pareció un método sucio de cazar. Pero mientras los observaba, ellos lo notaron. Al verlo tan grande, se emocionaron, pero su entusiasmo se volvió terror cuando Lynn saltó hacia ellos con la boca abierta. Aterrados, soltaron todo y huyeron. Entonces, la sirena del sistema le advirtió que, con eso, había atraído aún más atención hacia sí mismo, y que el equipo dragón podría descubrirlo en cualquier momento. Al escucharlo, Lynn se preocupó seriamente. En la comisaría, los 3 hombres contaban lo ocurrido, exagerando el tamaño del pez y cómo los había atacado, mientras los policías apenas contenían la risa. Les preguntaron si habían estado bebiendo, pero ellos lo negaron, asegurando que estaban sobrios mientras pescaban. Sin embargo, cuando los oficiales mencionaron que habían estado pescando ilegalmente en temporada cerrada, los 3 callaron de golpe y salieron corriendo del lugar con una excusa torpe. Uno de los policías comentó que quizás no mentían del todo, pues hacía unos días habían recibido un informe extraño. Decidieron reportar de todas formas, pensando que era mejor prevenir. Mientras tanto, en el agua, Lynn estaba molesto tras pasar toda la noche buscando y sin encontrar al monstruo que había visto. Entonces recordó su recompensa de misión y abrió el panel de tareas. Para su sorpresa, lo que encontró fue como un banquete ilimitado de misiones. Todas las misiones ya estaban completadas gracias a esos sujetos sospechosos y su pesca eléctrica. Ahora que Lynn había cumplido las condiciones de evolución, apareció la ventana del sistema pidiendo confirmación. Sin perder tiempo, aceptó. Al alcanzar el nivel 10, también pudo abrir el cofre de recompensa de misión. Entre las habilidades, eligió cuerno afilado y de inmediato sintió un cosquilleo en el cristal de su frente. De allí brotó un cuerno brillante. Le parecía extraño que un pez koi desarrollara un cuerno, pero estaba entusiasmado al verlo tan punzante y veloz, algo capaz de causar un fuerte impacto. Con eso en mente, decidió probarlo al día siguiente en las aguas heladas. Mientras tanto, en la sala de reuniones del equipo dragón, los oficiales estaban reunidos en un ambiente tenso. El asistente de Luo informó a los jefes que habían localizado al objetivo y prometió que la próxima vez lo asegurarían. Durante una videollamada, el jefe de la organización remarcó la urgencia, recordando que en una ciudad tan poblada las cosas podían descontrolarse si no actuaban rápido. El asistente aseguró que el equipo dragón daría todo de sí. Pero justo antes de terminar la reunión, el jefe mostró algo inquietante, el cadáver de un pez gato gigante recuperado del nivel de aguas heladas. Su esqueleto no parecía el de un pez normal, tenía dientes deformes y huesos retorcidos. La sala se llenó de murmullos de miedo, pero Luo se acercó para observar mejor la imagen. Al estudiar los restos, concluyó que probablemente era un pez evolucionado por el virus GT. Si era cierto, entonces debía existir una criatura aún más poderosa que lo había cazado. Esa deducción aumentó la tensión mientras todos se preguntaban qué clase de monstruo podría estar oculto en las aguas tan cerca de la ciudad. En ese momento, un ejecutivo susurró nueva información al asistente de Luo. Añadió que la policía había recibido un reporte de 3 hombres que afirmaban haber visto un koi más grande que un humano. Con eso, el equipo dragón fijó su próximo objetivo, el misterioso koi mutado. A la mañana siguiente, Lynn eligió como presa a un jabalí salvaje. Quería probar su nuevo cuerno con un golpe mortal. Moviéndose en silencio desde el agua, se lanzó y clavó un certero ataque en la cabeza del animal. La bestia se agitó y chilló, pero finalmente cayó. Lynn estaba emocionado, hasta que se dio cuenta de que su cuerno había quedado atascado en el cráneo. Tras luchar un poco, logró sacarlo,
y pensó en lo útil que sería tener extremidades de verdad. Aún así, una victoria era una victoria, y se sintió orgulloso de ese golpe único. La voz de la sirena consejera le sugirió transformarse en su forma humana para obtener esas extremidades que deseaba. Lin estuvo de acuerdo, pero aclaró que las necesitaba en combate, no solo para lucirlas. Cargando al jabalí de regreso al agua, la sirena le señaló lo natural que se había vuelto en su cuerpo de pez, y Lin admitió que ya casi no le parecía extraño. Al momento de comer, el pelaje del animal lo incomodó al principio, pero tras limpiarlo se animó a probarlo. Para su sorpresa, la carne dura no sabía mal. El sistema le otorgó 350 puntos de evolución. No era mucho, pero seguía siendo progreso. Lin estaba feliz, pues nunca había imaginado comer jabalí de esa manera. Con eso, decidió teletransportarse al mismo lugar al día siguiente, pues era perfecto para subir de nivel rápido. Después volvió al estanque y nadó hacia la orilla. Allí vio a un cangrejo tranquilo. Con algo de arrogancia, Lin decidió demostrarle quién mandaba. Lo derrotó sin problemas, pero luego notó que los peces empezaban a agruparse en la superficie y pensó que el encierro quizá ya había terminado. Para comprobarlo, se acercó en silencio y escuchó a unos turistas hablar sobre la explosión en el distrito este y los rumores de un monstruo. Lin se preguntó si era el mismo que había visto en el río helado y consultó con la sirena si también existían criaturas en tierra. Ella explicó que cualquier afectado por el virus podía mutar, lo que hizo que Lin se diera cuenta de que él también podría transformarse. Pero la sirena, con ojos llenos de afecto, le aseguró que él era diferente porque la tenía a ella. Esto lo desconcertó, pero rápidamente cambió de tema, pensando si tendría la oportunidad de comer al monstruo mutado antes de que el equipo dragón lo atrapara. Solo la idea lo emocionaba. Sin embargo, la sirena lo sacó de su ensueño y lo urgió a seguir trabajando. Lin pensó entonces que se estaba convirtiendo en un esclavo del sistema, aún sin tener un jefe real. Tras entrenar un rato, desbloqueó una nueva zona de teletransportación que también aumentaba su tiempo de estadía en 30 minutos. Ahora podía explorar más aguas y, con eso, más criaturas. Para él, era como desbloquear nuevos mapas en un juego, y se preguntaba qué otras evoluciones lo esperarían. Con esa idea, usó el mapa y se trasladó a un pantano fangoso cerca de una planta química. El lugar lo repugnaba, pero de repente escuchó a dos hombres hablar sobre algo llamado ET y la necesidad de conseguirlo antes que el equipo dragón. Lin entendió al instante que debían ser enemigos del equipo dragón, ya que este se suponía era una organización secreta nacional. Para saber más, usó su hechizo de sigilo y se acercó nadando, pensando si existía otra organización además de la del dragón. Al estar más próximo, notó que los sujetos cargaban largas cajas en la espalda, probablemente armas. Los hombres seguían hablando de algo que buscaban en Longin y que podía despertar a una criatura antigua. También mencionaban reliquias de civilizaciones antiguas ocultas en la ciudad. Al oír eso, Lin quedó sorprendido. Longin también tenía criaturas antiguas. Esos hombres querían apoderarse de las reliquias y usar los equipos avanzados que hallaran para hacerlos más fuertes cuando llegara el desastre. Uno de ellos pidió al otro bajar la voz, pero su compañero se burló diciendo que nadie rondaba en ese pantano. Lo que no sabían era que Lin estaba escondido a pocos pasos. Cuando se preparaban para irse, comentaron que matarían a cualquiera que se interpusiera en su camino. Con eso, Lin entendió que eran claramente los villanos, más aún al ver que iban armados. En ese momento, uno de ellos recibió noticias en su auricular y ordenó al otro alistarse, ya que el equipo dragón había reducido el área del objetivo. Se burlaron del equipo llamándolos simples muchachos y hablaron de traer un traje número 3. Esa mención despertó la curiosidad de Lin, pero para su sorpresa, los hombres recibieron una advertencia de que habían sido descubiertos. Lin se escondió rápido antes de que lo notaran. Pensó que los relojes de esos sujetos quizá eran detectores de criaturas mutadas y que resultaban mucho más prácticos que los enormes aparatos del equipo dragón. Los hombres, ahora en alerta, empezaron a sospechar si había una criatura cerca. Para comprobarlo, abrieron una de las cajas y sacaron una enorme espada que emanaba una energía oscura. Sin dudarlo, uno de ellos la blandió contra el agua, creando olas que se esparcieron con fuerza. Aunque Lin estaba bajo el agua, la onda lo lanzó fuera, haciéndole entender lo increíblemente fuerte que era esa presencia. Los hombres lo vieron salir disparado y lo reconocieron como una criatura mutada. Expuesto, Lin huyó mientras ellos lo perseguían, emocionados ante la idea de que ese gran pez mutado pudiera portar el temido virus GT. Los sujetos se sorprendieron al ver que el pez sabía escapar y parecía tener inteligencia. Al mismo tiempo, Lin también entendió que estos hombres eran peligrosos.
Cargar cajas tan pesadas y aún así seguirle el ritmo no era algo sencillo. Para ganar velocidad, usó el impulso de su cola y consiguió alejarse un poco. Al final, logró perderlos y se recordó a sí mismo que no tenía por qué ponerse nervioso, ya que, en el peor de los casos, siempre podía teletransportarse si lo atrapaban. Con eso en mente, volvió a cazar, aunque todavía pensaba en esos hombres y en que probablemente no eran del equipo dragón. Decidió dejarlo pasar por el momento, pues su meta principal era reunir puntos de evolución. Como le quedaba poco tiempo, se lanzó a eliminar tipias sin descanso. Pero incluso después de todo ese esfuerzo, no notó grandes cambios en su estado, aunque al menos esos peces le daban bastantes puntos de evolución. Después de devorarlos, revisó su panel de misiones y encontró 4 tareas pendientes. La mayoría eran fáciles, pero había una que destacaba: debía encontrar 10 criaturas mutadas. Eligió ignorarla por ahora y enfocarse en subir de nivel. Mientras seguía comiendo, su tiempo de teletransporte aumentó a 2 horas y su área de exploración del mapa también se amplió. Todo parecía ir bien, así que decidió continuar recolectando. Sin embargo, pronto notó que los peces alrededor empezaron a huir. Algo extraño estaba ocurriendo. Fue entonces cuando vio a una persona con una armadura completa de guerrero, avanzando hacia él con una espada en mano. Lin reconoció el arma, era la misma que habían llevado aquellos 2 hombres antes. Mientras trataba de asimilarlo, el sujeto atacó sin aviso. Lin apenas logró esquivar, pero para su sorpresa, el hombre desapareció y apareció detrás de él, golpeándolo y estrellándolo contra el suelo. Con el impacto, Lin entendió que aquel guerrero era increíblemente rápido, por lo que activó todas sus habilidades para contraatacar. Lanzó una fuerte ráfaga de energía que lo aturdió. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Lin se lanzó y lo golpeó directo en el rostro, rompiendo su protector facial y confirmando que, en efecto, era uno de los hombres de antes. Sin detenerse, Lin desató una lluvia de ataques con su cuerno, pero, a pesar de la fuerza, no pudo atravesar la armadura. El material era ridículamente resistente para un traje humano. Cuando el enemigo se preparaba para responder, Lin lo golpeó con su cola y luego lo mordió en el antebrazo. Aún así, comprobó que aquella armadura estaba hecha de un material absurdo, pues sus dientes no lograban marcarla. El hombre dentro del traje quedó atónito, observando a ese koi salvaje que intentaba con desesperación destrozar su protección. No importaba cuánto lo golpeara, el pez se negaba a retroceder. Justo cuando la pelea estaba a punto de intensificarse, la suerte se volvió en contra de Lin, su tiempo de teletransporte terminó y, con una advertencia brusca del sistema, fue devuelto al estanque. Aún así, no podía dejar de pensar en aquella espada tan filosa. Lin sabía que si hubiera recibido un golpe más, habría sido su final. Ese arma no se parecía a ninguna normal, y la armadura lucía como salida de un laboratorio de tecnología avanzada. Mientras reflexionaba, recordó lo que los hombres habían dicho sobre ruinas antiguas y empezó a preguntarse si la espada y la armadura provenían de allí. La sirena del sistema lo escuchaba con paciencia mientras Lin hablaba sin parar sobre cómo el virus, las criaturas mutadas y las ruinas antiguas podían estar relacionadas. Según su teoría, tal vez hacía mucho tiempo una civilización avanzada llegó a la Tierra, pero cuando colapsó dejó sus ruinas y el virus que mutó a los monstruos. El llamado ET podía ser un ser inteligente dejado como última clave para abrir las ruinas y despertar a sus ancestros, que no eran más que criaturas mutadas. Si eso era cierto, Lin comprendía que el mundo entero estaba en peligro y que la única manera de resistir era evolucionar lo más rápido posible. Tras más cacerías, Lin finalmente alcanzó el nivel 15. Gracias a completar misiones, recibió un cofre azul. Al revisar su estado, quedó impactado al obtener una nueva habilidad, combate nocturno, que le daba visión mejorada en la oscuridad y un aumento del 10% en fuerza. Aunque no parecía mucho, para Lin ese 10% en el futuro podía ser decisivo. Mientras tanto, en la planta química, los 2 hombres estaban junto al pantano frustrados. Uno preguntó al del traje sobre la criatura mutada, y este respondió que simplemente había desaparecido en el aire. Eso les hizo pensar que tal vez tenía poderes de teletransporte. Entonces notaron el daño en la armadura y lo señalaron. El hombre acorazado se quejó, decepcionado de que, a pesar de todo el esfuerzo para conseguir ese traje, un simple pez hubiera logrado morderlo. Cuando se preparaban para marcharse, aquel hombre no podía dejar de recordar la mirada vengativa de Lin. Comprendió que había algo muy extraño en ese pez y supo que debía informar a su organización, de lo contrario, podía terminar cayendo en manos del equipo dragón.
Mientras tanto, en Internet, los grupos de chat hervían de rumores sobre el toque de queda en la División Este, especulando si algo había aparecido allí o si se trataba de algo aún más grave. En el río Longyin, Lin despertó después de un buen descanso y notó que su lista de misiones se había renovado. Descubrió que, las completara o no, siempre se reiniciaban cada mañana. De pronto, otra notificación apareció sobre la mejora de su mapa. Era un nuevo escenario, pero al revisarlo, Lin sintió una inquietud extraña. Siguiendo su instinto, nadó hasta la superficie para investigar y vio lo que parecía una explosión proveniente de la montaña cercana. Para explorar más, adoptó su forma humana desnuda, sin preocuparse de que la sirena del sistema lo observara. En la montaña Longyin, los soldados se movían con prisa en medio del pánico. Habían recibido la orden de bloquear todos los caminos y estar listos para eliminar al objetivo en cuanto fuera confirmado. Luo también iba hacia allí en un jeep, siguiendo la orden de sus superiores para impedir que la presa escapara. Al llegar, el asistente de Luo preparó su rifle de francotirador y anunció que había encontrado rastros de la organización L. Eran un grupo de fanáticos que se inyectaban el virus GT sin preocuparse por las consecuencias. Luo tomó posición, notando que ET estaba herido y vulnerable, y ordenó a su asistente detener a los hombres de la organización L para que no interfirieran. El asistente apuntó a uno de los sujetos, quien sostenía una granada, listo para disparar si intentaban algo. Sabía que esos locos eran peligrosos y que, con tantos explosivos, podían estar planeando volar la montaña entera. Mientras Luo discutía la estrategia con sus soldados, un dron sospechoso apareció sobre ellos. Luo lo detectó de inmediato y dio la orden de activar las armaduras y ponerse en posiciones defensivas. Justo cuando dio la orden, una gran explosión envolvió todo. En otro lugar del bosque, Lin avanzaba en silencio hacia la zona del estallido. Mientras se movía, se sorprendió de cómo el sistema ya conocía el camino a pesar de estar fuertemente vigilado. Ignorando ese detalle, escuchó la pregunta de por qué había ido allí. Según Lin, en el instante en que ocurrió la explosión sintió una fuerza extraña resonando con él desde esa dirección. Mientras conversaba con el sistema, escuchó voces cercanas que hablaban de cortar las comunicaciones, presumiendo que habían logrado volar al líder del equipo dragón y que ahora debían encontrar al herido ET. Al oírlo, Lin comprendió que ambos bandos iban tras ET. Por las voces, dedujo que eran los mismos hombres de antes y que si lo seguía, terminaría encontrándolo. Los hombres, aún impactados por cómo aquel pez destrozó su traje blindado, decidieron dejar ese asunto para después y enfocarse en hallar a ET. Desde los arbustos cercanos, Lin quedó atónito por la increíble velocidad con la que se movían hasta que oyó a alguien más cerca. Al revisar, se llevó una sorpresa, era Lu eliminando a un monstruo deforme a tiros. Tras derribarlo, Lu informó por radio que había encontrado a ET. Pero para su sorpresa, el otro hombre ya estaba allí con la espada lista, preparado para pelear. Al verla, el sujeto caminó hacia Lu y de pronto se lanzó contra ella. Sin embargo, alguien tomó su brazo, era Lin, irradiando una energía enorme. Sabiendo que no le quedaba mucho tiempo en su transformación, Lin apostó todo a un golpe definitivo. Con esa fuerza, atravesó al hombre con su propia espada. El sujeto quedó paralizado, sin poder comprender quién era realmente. De pronto recordó al pez de antes y comenzó a reír como un demente, dándose cuenta de que era él. Riéndose sin control, sacó la espada de su cuerpo y la lanzó contra Luo, quien apenas logró esquivarla. Eso enfureció a Lin, que concentró energía en un puño y lo hundió con todo en el abdomen del hombre. La explosión de energía fue tan intensa que casi cegó a Luo. Cuando el polvo se disipó, Lin se lanzó de nuevo al agua, mientras Luo corría hacia la orilla buscándolo. Al ver eso, ella comprendió que realmente era Lin, aunque no sabía qué le estaba pasando. Bajo el agua, Lin se tranquilizó, convenciéndose de que tenía sus propias misiones por ahora. Aquella escena no pasó desapercibida para el sistema, que reaccionó celoso, aunque Lin no podía quitarse una sensación extraña, en su forma humana se sentía diferente, aunque no tuviera los mismos poderes que como pez. En la superficie, Luo notó que ET había desaparecido, seguramente aprovechando el caos para escapar, así que ordenó a su equipo empezar la búsqueda. Mientras tanto, bajo el agua, Lin reflexionó que ET quizá estaba buscando una nave para regresar a su hogar. El problema era que no tenía idea de dónde hallar una. Pensó que el sistema podía ayudarlo y comenzó a suplicarle. Aunque al inicio fue rechazada su petición, finalmente el sistema aceptó y localizó la nave en la cima de la montaña rastreando señales electrónicas. Sin perder tiempo, Lin emergió con velocidad, decidido a impedir que ET escapara. Si lograba huir con información importante, toda la Tierra estaría en peligro.
En la superficie, E.T. descansaba junto al lago con su espada, bebiendo agua. Al ver peces, se lanzó de inmediato en una cacería. Muy cerca, Lin captó el fuerte olor a sangre y supo que algo no estaba bien. Mientras E.T. devoraba a los peces, recibió una advertencia de que un enemigo con poder superior se acercaba. Era justo a quien buscaba, Lin. Lin no dudó un segundo. Concentró su hechizo y embistió directo a los ojos de E.T., dejándolo ciego por un momento. Con el cuerno incrustado en su ojo, E.T. levantó su brazo y lo bajó con toda su fuerza para cortarlo. Lin bloqueó el golpe, aunque aún así le dolió, y su cuerno se agrietó un poco. Antes de que pudiera reaccionar, E.T. apareció sobre él y lanzó otro ataque. Lin contraatacó, destrozando la espada de E.T. al instante y mordiéndole el brazo de inmediato. Pensó que sin arma y sin brazo estaría debilitado, pero para su sorpresa, E.T. regeneró otra extremidad de la nada y lo golpeó en el rostro con un poder abrumador. El impacto dejó inconsciente a Lin, quien en ese estado se vio a sí mismo flotando en forma humana. Escuchó la voz del sistema tratando de despertarlo, advirtiéndole que no gastara energía sin control o moriría. Al abrir los ojos, lo vio cubriéndolo, pero enseguida otro golpe lo estampó contra una pared cercana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió dolor puro. Y para empeorar las cosas, E.T. ya preparaba otro ataque cargado de energía. Cuando el golpe cayó, Lin logró esquivarlo y huyó, aunque E.T. lo atrapó de la cola y lo llamó un fastidioso pez. Sin rendirse, Lin activó su hechizo de cuerpo en llamas, quemando la mano de E.T. Luego reunió todos sus conjuros, mordió su brazo y le clavó el cuerno en el rostro, arrastrándolo contra el suelo mientras las llamas lo envolvían. Tras una lucha brutal, Lin logró carbonizarlo por completo. Respiró aliviado, creyendo que al fin había terminado. Sin embargo, en la superficie, los hombres de la organización ya buscaban el cuerpo de E.T. Lin se sorprendió de lo rápido que llegaron y al verlos comprendió que no eran nada amistosos, sino del tipo que lo matarían al instante. Ellos divisaron el cuerpo bajo el agua, aunque sospechaban que ya estaba destruido. Furiosos por la derrota de E.T., juraron vengarse del responsable. Al escuchar todo, Lin entendió que la situación era desesperada. Sin más opción, decidió arriesgarlo todo. Devoró el cuerpo de E.T. y se transformó en un lagarto humanoide, más fuerte que nunca y capaz de moverse libremente en tierra. En lo profundo de la montaña, una nave oculta custodiada por la organización Anguila se convirtió en su próximo objetivo. La patrulla no duró mucho, una mancha roja emergió del agua, cortando gargantas y dejando a los guardias muertos. En forma de salamandra, Lin reptó hacia la nave, decidido a no permitir que el enemigo la conservara. Dentro, un soldado anguila descansaba sin imaginar lo que se venía. Lin adoptó su forma humana, lo atacó de golpe y enseguida volvió a su estado monstruoso. En ese momento, el soldado sintió el verdadero terror. Apenas alcanzó a gritar antes de ser destrozado. El resto del escuadrón vio la brutal escena y cayó en pánico total. Pero con un solo corte, Lin acabó con ellos, convirtiendo el lugar en un baño de sangre. Al hacerlo, Lin se dio cuenta de que su energía había aumentado de forma impresionante después de esa evolución. Tal vez por fin ya no estaría atado al agua todo el tiempo. Cambió de nuevo a su forma humana y se acercó al panel de control, pero al mirarlo no entendió nada. En cambio, notó una caja extraña cerca. Recordando que algo así podía existir, la tomó y se la llevó. Afuera, el sistema estaba alterado, preguntando por qué Lin seguía parado como si quisiera que lo atrapara el equipo dragón. Estaba nervioso de que llegaran y lo vieran. Pero Lin ya tenía un plan. Con una sonrisa, prendió fuego a la nave y a los alrededores, sabiendo que las llamas llamarían la atención del equipo dragón. Para él, era la mejor forma de mandar una señal sin exponerse. El incendio se extendió por el claro y, a lo lejos, los exploradores del equipo dragón notaron el resplandor. Sospechosos, lo reportaron como otra posible acción de una criatura mutada. Luo y su asistente llegaron al lugar, estudiaron la escena con cuidado y concluyeron que debían investigar la nave. Mientras analizaban, un guardia cercano informó que habían hallado restos de E.T. Al darse cuenta de que había sido devorado, el asistente de Luo quedó sorprendido, pensando que tal vez alguna criatura lo había comido. Luo, en silencio, recordó a Lin y supo que estaba relacionado, pero no reveló nada. Solo dijo que no tenía idea de qué podía ser. El asistente agregó que E.T. apenas había aterrizado hacía poco. Luo, manteniendo la calma, les pidió no darle más vueltas y concentrarse en la nave, pues podían aprender mucho de ella. En su interior, sabía que no podía dejar que investigaran demasiado o descubrirían la conexión de Lin. Mientras tanto, el asistente notó otra cosa: aún no habían encontrado el arma de E.T.
Bajo el agua, Lin ya la había escondido, cubriéndola con piedras en una cueva. El sistema, al verla, comprendió que, aunque tenían el arma, no podían usarla. Lin decidió dejarla por ahora, aunque estaba emocionado por algo más, había pasado de ser pez a anfibio. Eso significaba que podía cruzar especies y hasta hablar. Su sorpresa fue mayor al revisar el registro de misiones, debía derrotar a un guerrero de nivel 1 y de nivel 2. Lin quedó desconcertado, ya que había gastado todo su esfuerzo en vencer a uno de nivel 2. El sistema le sugirió saltarse la misión, pero Lin no podía. Para él, era como dejar un examen en blanco, algo que no toleraba. Por el momento lo dejó pasar y decidió volver a cazar. Mientras buscaba, notó que dos granjeros estaban arrojando cientos de peces mutados al lago y luego se marchaban a beber. Antes de irse, escucharon ruidos bajo el agua y, de repente, Lin los atacó con un chorro de agua lleno de esos peces mutados. Al verlo, los hombres huyeron asustados, pensando que era un fantasma. Al salir del agua en su forma anfibia, Lin se preguntó si eran los mismos que habían intentado cazarlo. Sin embargo, antes de pensarlo mucho, notó varios destellos rojos bajo el mar. En un instante, cientos de langostinos mutados se lanzaron contra él con las pinzas abiertas. Lin entendió que eran criaturas mutadas, pero en lugar de temer, se emocionó viéndolos como un banquete. Cuando lo atacaron, lanzó un rayo de fuego y frió a muchos de inmediato. Mientras los devoraba, el sistema le avisó que había ganado 100 puntos de evolución de esa comida. Mientras revisaba su estado, uno de los más grandes lo golpeó de frente, haciéndolo entender que no debía subestimarlos. Era enorme y rápido. Aunque recibió algunos golpes, Lin esquivó la mayoría y contraatacó con un fuerte embiste de cuerno, pero el langostino lo bloqueó con sus pinzas y atrapó su cabeza. Lin se sorprendió, pero ya no era un pez indefenso. Usando sus extremidades, destrozó las pinzas y lo golpeó en el rostro con un estallido de energía. Le dolió su propia garra, pero antes de que la criatura pudiera contraatacar, Lin activó su hechizo de fuego, asándola como una cena lista. La devoró, bromeando que le dolían más los dientes al comerla que al pelear. Para su alegría, también completó su difícil misión. Al abrir el cofre de recompensa, una gran ola de energía entró en su cuerpo. Con una sonrisa, llamó al sistema para presumir. Para sorpresa de este, Lin lanzó rayos de fuego parecidos a los de un monstruo gigante, incluso capaces de dispararse bajo el agua. El sistema lo advirtió que no lo intentara en las montañas si no quería atraer problemas. Mientras hablaban, Lin devoró otro pez mutado y se dio cuenta de que el suministro de agua de la ciudad podía estar lleno de esas criaturas, un problema mucho más grave que solo la comida. El sistema le sugirió quedarse en el agua por ahora, ya que varias organizaciones lo perseguían. Ignorándola, Lin empezó a pensar por qué habían arrojado esas criaturas al río interior y recordó que probablemente era solo para ganar tiempo. Eso le hizo darse cuenta de que intentaban distraer al equipo dragón, así que debía actuar. Saliendo del agua y transformándose en humano, Lin decidió que no podía dejar que se llevaran su hogar, el lago dragón, tan fácilmente. Con esa determinación, comenzó a correr por el bosque. Cuando el sistema le preguntó qué hacía, él respondió con calma que solo tenía antojo de peces mutados. En la base del equipo dragón, el asistente de Lu informaba a los oficiales sobre personas liberando criaturas mutadas en distintas áreas. Golpeó la mesa, señalando que los peces mutados no eran peligrosos por sí mismos, pero podían usar un cuerpo humano como huésped. Por eso, debían sellar todas las aguas y esperar instrucciones de los superiores. Los oficiales estuvieron de acuerdo. Mientras tanto, Luo y otros científicos observaban a una extraña criatura mutada con alas causando estragos. Uno de los científicos señaló el enorme tamaño de la bestia y dijo que podía generar un calor aterrador con una temperatura desconocida. Luo preguntó de inmediato su ubicación para lanzar un ataque. Pero otro científico explicó que era demasiado rápida y nunca permanecía en un mismo lugar. El anciano Yang intervino, señalando que, según su trayectoria, parecía dirigirse hacia el océano Atlántico. Sin embargo, había otro asunto importante. Presentó a Luo ante los demás, revelando que tenía una sorpresa. Para asombro de todos, su equipo había conseguido una nave alienígena completa. Los científicos se entusiasmaron, ya que los alienígenas solían destruir sus naves después de aterrizar. Sin embargo, esta vez habían conseguido una intacta. El anciano también señaló que la criatura alienígena parecía ridículamente fuerte, con cicatrices de batalla, pero aún así había terminado muerta, lo que significaba que debía existir algo todavía más poderoso allá afuera. También mencionó la espada perdida del ser, lo que hizo especular a los científicos. Algunos pensaban que la organización Anguila pudo habérsela llevado,
mientras que otros creían que la criatura que lo mató la devoró junto con el cuerpo. Mientras hablaban, Lu se perdió en sus pensamientos, preguntándose si realmente fue Lin quien logró algo así. El anciano la sorprendió al mencionar que la rama de la ciudad ya había detectado a una criatura gigante mutada que podría ser la responsable de la muerte del extraterrestre. Según él, ya habían enviado un equipo para cazarla. Al escuchar esto, Lu entendió que debía llegar hasta Lin y ayudarlo. Con apuro pidió al anciano que organizara para ella el virus GT lo antes posible. Él aceptó, mientras Luo se preparaba mentalmente para asumir toda la responsabilidad de lo que sucediera después. En la orilla, Lin soltó un suspiro de alivio tras acabar con todos esos peces mutados. Aunque él había hecho el trabajo, era su sistema el que se sentía agotado. Lin, sin embargo, empezaba a sentirse abrumado. Enfrentar criaturas mutadas, lidiar con asuntos de extraterrestres y cargar con la idea de salvar a la humanidad en solo unos días era demasiado. Aún así, por haber eliminado a tantos peces, recibió otra recompensa. Al activarla, una fuerte energía púrpura recorrió su cuerpo. De repente sintió picazón, como si algo se arrastrara dentro de su cabeza, hasta que comprendió que estaba desarrollando un cerebro real. Una ventana de notificación apareció, revelando que había desbloqueado una nueva habilidad, modo furia. Este aumentaba su poder de combate por 10 segundos con un tiempo de espera de 24 horas, pero después quedaría debilitado. Lee no quedó nada contento con esta desventaja. Mientras intentaba asimilarlo, una explosión estalló en una cueva cercana. El sistema le indicó la dirección y, al llegar, Lin se sorprendió al ver que la entrada tenía justo su tamaño, lo que le permitió arrastrarse como una rata. Avanzó hasta un muro sin salida, pero logró abrir un pequeño agujero. Al asomarse, se quedó boquiabierto. Había un tiranosaurio rex en un tubo de ensayo. No solo uno, sino varios, congelados en el tiempo. Lin pidió al sistema que midiera su fuerza de combate, pero no detectó señales de vida. Aún así, él juraba haberlos visto moverse. De repente, las alarmas comenzaron a sonar. Había sido detectada una entidad de combate desconocida. Sin previo aviso, una enorme ola se estrelló contra la cueva, derribando los muros. Lin se preguntó qué clase de criatura podía controlar olas de esa magnitud. Mientras lo pensaba, un enorme remolino se formó frente a él y empezó a succionarlo. Intentó mantener la calma recordando que podía teletransportarse en cualquier momento, pero cambió de opinión. Primero quería descubrir quién estaba detrás. Con un esfuerzo de poder rompió la presión del torbellino, solo para sorprenderse al ver que afuera todo parecía en calma, como si nada hubiera ocurrido. Cuando miró atrás, el remolino había desaparecido. Lo siguiente lo dejó atónito. Una criatura mutada de 2 metros salió del agua. El sistema le informó de inmediato que si devoraba a esa criatura obtendría sus habilidades. Eso lo emocionó demasiado, imaginando cuántos puntos de evolución podría conseguir de un ser capaz de controlar el mar.